que es lo que justamente está en la parte circular azul. Estos son los pliegues de Kerr. Entre los pliegues que podemos encontrar estos delitos, que son las vellosidades. Estas son las vellosidades intestinales. Cada vellosidad intestinal va a tener sus células cilíndricas, ¿correcto? Cada célula cilíndrica, que se va a llamar enterocito, van a tener sus microvellosidades. ¿De acuerdo? ¿Tenemos algo de eso? Sí. Acá es el enterocito, este es el enterocito, y va a tener sus microvellosidades. Cuando son microvellosidades son epiteliotas, ¿no? Estas son una microvellosidad, para que lo comprendas, ¿correcto? ¿Sí? Y lo que está al fondo van a ser las glándulas del hígado, muy parecidas a las glándulas tubulares del estómago. ¿De acuerdo? Que hablamos de las glándulas del estómago, las glándulas tubulares. Las glándulas tubulares también son parecidas acá, pero se van a llamar criptas de Lieber. ¿Correcto? Esta es una microvellosidad, esta es una vellosidad intestinal cortada en un corte transversal y vemos las células cilíndricas, ¿cierto? Y las células caliciformes las estamos viendo, ¿correcto? Sí. La célula cilíndrica, que es un enterocito, va a tener la chapa estriada, que son las microvellosidades. Todo esto es para superficie de absorción. Se aumenta la superficie de absorción. Y lo que estoy marcando acá, entonces, ¿qué sería esto? Lámina propia. ¿Sí? ¿Se comprendió? ¿Lámina propia? ¿Entendió? Sí. Ya está. Ahí está su resumen entonces. ¿Sí? Ahí está, dice 1. ¿Lo ven el 1 que dice? Evaginación, primer grado, pliegues de Kerr. ¿Correcto? El 1. El 2, las vellosidades. 3, los plegamientos de las glándulas de Lieber. ¿Sí? Y 4, lo que son las microvellosidades. Son las 4 mecanismos en los cuales la mucosa del intestino delgado hace para ampliar la superficie de acción. ¿Cuáles son los 4? Pliegue de Kerr, ¿sí? 2, vellosidades. 3, glándulas de Lieber, y 4, las microvellosidades. Acá está, mira, lo que está acá estamos marcando. Este sería un pliegue de Kerr, ¿correcto? Esto sería una vellosidad. Lo que está acá al fondo sería la glándulas de Lieber, y cada enterocito tiene sus microvellosidades. ¿Se entendió? ¿Sí? El enterocito tiene sus microvellosidades. Y el enterocito acá. Esta es una vellosidad. Esta es una vellosidad. ¿Entiendes? Vellosidad. Esta vellosidad tiene sus células cilíndricas, los enterocitos. Y esta tiene sus microvellosidades. Es esta. Los enterocitos tienen microvellosidades. ¿Entendió? Acá está entonces. Estas son las vellosidades intestinales que estoy marcando acá. ¿Lo están viendo? Y las criptas de Lieber están para acá abajo. Son glándulas iguales, muy parecidas a las glándulas tubulares que tenemos en el estómago. La vellosidad lo sacamos, que es esto, y tiene su célula cilíndrica, que es el enterocito, con su chapa estriada, que son las microvellosidades. ¿Se entendió ahora sí, no? Las células madre, que son las células potenciales, las vamos a encontrar en el fondo de las criptas de Lieber, al fondo, las células madres. El enterocito, el núcleo es un núcleo basal. El enterocito tiene microvellosidades centrales, que es la que llamaba la chapa estriada. Función, absorción. Célula caliciforme es una glándula unicelular, una glándula unicelular que su función puede ser secretar moco. ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿dónde encontramos esta entre los enterocitos? ¿Ya? Y la célula de Parnell, ¿dónde encontramos? En su núcleo basal, la encontramos al fondo, en las criptas de Lieber, la encontramos al fondo. ¿Ya? ¿Cuál es la particularidad de la célula de Parnell? Que tenemos unos gránulos
acidófilos que están en la parte superior. ¿Correcto? ¿Cuál es la función? Sustancias. Ahí está, inmunitaria, secreción de sustancias antimicrobianas. Células endocrinas, los gránulos son basales. Donde encontramos también al fondo de las glándulas, de las criptas de hierro. Y las células M, que se llama en la teoría, es una célula de bolsillo, como si fuera un carrito que tiene adentro un espacio. ¿Para qué tiene un carrito? Para meter linfocitos. Y es como si fuera una célula que transporta a otras células, un carrito. Es como protección. Exacto. Células M. Exacto. Eso lo vamos a encontrar más a todas las placas de piel. Listo, entonces la estructura general del intestino delgado, ¿cuál es? Una mucosa, submucosa, muscular y serosa. La mucosa tiene el epitelio, la mina propia y la muscular es mucosal, ¿correcto? ¿Sí? Ya vimos las características de las vellosidades, que en izquierdo son microvellosidades, que ya hemos visto, y las submucosas van a ir cambiando de acuerdo a cómo vamos bajando en el intestino delgado. ¿Se entendió hasta ahí? La mucosa, como hemos hablado, esto ya lo vimos, encontramos en el vaso pilífero, y un vaso pilífero dentro de la... ¿Cómo se llamaría esto entonces? ¿Esto cómo se llamaría? Todo esto, ¿cómo se llamaría? No, esta estructura. Esta estructura, ¿cómo se llamaría esta estructura? Vellosidad intestinal. Eso es una vellosidad intestinal. ¿Correcto? Las microvellosidades son la chapa estriada que vemos acá marcadita de cada célula cilíndrica que tenemos acá, que es el endocito. ¿Correcto? La lámina propia que estoy marcando acá, encontramos los vasos cilíndricos. Acá al fondo vamos a encontrar lo que son las criptas de hierro. ¿Entendías ahí? Acá está. Lo que estoy marcando, esta es una vellosidad intestinal. Acá hay otra vellosidad intestinal. Acá hay otra vellosidad intestinal. Y estas son las criptas de liebre al fondo. ¿Sí? Y si vemos las criptas de liebre aquí, vamos a ir, lo ampliamos, acá lo estamos viendo. Acá está, ¿cómo se llamaría esto? ¿Esta qué fibra son? Y aquí encontramos justamente a las células basales. Una célula de panel, ¿te acuerdas que hay una célula de panel? Que sus granulocitos están en la parte superior. No sé cómo buscarlas también. Y las células endocrinas, que vemos que las gránulos están en la parte baja. ¿Dónde encontramos estas células? En las criptas de liebre. Toda la parte de arriba van a ser velocitos. La submucosa encontramos el plexo de medio, que no van a hacer la inervación y la contracción de musculares mucosales. Listo, mira, es un plexo mientérico, es un esquema. Mira cómo están los vasos bien. Mira cómo los vasos se meten en la lámina propia hasta arriba. ¿Están viendo? Y te acuerdas que en histología ya hemos visto que tenemos un vaso venoso y un vaso arterial, en el medio superior hay un vaso linfático. Entonces acá en la lámina propia vamos a encontrar vasos arteriales, vasos que son venosos y los vasos linfáticos. ¿Correcto? Si yo te marcaría acá, ¿esto qué sería? Esto de acá. Exacto, es una cripta de liebre. Y esto sería una vellosidad intestinal. Se entendió. Y lo que estoy marcando acá ¿qué sería? Bien. Y esto acá es la membrana basal. La membrana basal. ¿Listo? ¿Se entendió, no? Vemos que justamente el duodeno, que es una mucosa, tiene unas glándulas. Son glándulas tubulares ramificadas. Es una glándula tubular ramificada. ¿Correcto? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esas glándulas en el duodeno? ¿Qué les pasaba?
qué? Para que pueda Porque el trigo viene de ácido, un pH muy bajo. Entonces, cuando pasa el duodeno, me puedo quemar el epitelio duodeno. Ese protege. ácido. ¿Correcto? Se me protege, mando esta glándula, manda moco para que este pH suba. ¿Y por qué el estómago no se quema con ácido clorhídrico? Porque tiene gran cantidad de moco. ¿Te acuerdas que vimos en el estómago las células mucosas superficiales? Las células mucosas del cuello, las células mucosas segregan bastante moco que crean una especie de colchón para que el mismo ácido no destroce el epitelio, solamente que pueda desnaturalizar lo que son las proteínas. ¿Se entendió esa parte? Ya está. Ese es el duodeno. Vemos acá otra vez. Estas son las microvellosidades. Esta es la lámina propia. ¿Sí? Estas son las pistas de Lieberkühn, ¿correcto? Musculares mucosae. ¿Sí? Y acá está la capa muscular. La submucosa era entre musculares mucosae y capa muscular. ¿Qué otra manera submucosa? Glándulas tubulares ramificadas, con un tejido conectivo denso y regular. ¿Dónde entonces? ¿En qué parte del intestino estamos? En duodeno. ¿Entendió? No es sencillo. El problema, ¿sabes cuál va a ser? Pero vamos a ver las láminas. Vamos a ver el píloro es parecido al duodeno. Exacto. Pero ¿cuál es la diferencia? El duodeno, las glándulas están por debajo de la muscular y mucosa. En cambio, las pilóricas, las glándulas están por encima de la mucosa. ¿Entendió? Eso sería ilio. ¿Qué particularidades están viendo? Pero mira cómo son las vellosidades. ¿Son más grandes o más pequeñas? Perdón, me equivoqué. Primero hacemos de ayuno. Mira el ayuno. ¿Cuál es la diferencia con el duodeno? Son gruesas y pequeñas. Es lo más grandes. Las vellosidades son más grandes. ¿Se das cuenta? Hay una diferencia entre el duodeno y el ayuno. ¿Y por qué? Porque el ayuno se absorbe más. Recuerda que el duodeno recién ha venido en el quimo, voy a disminuir la acidez, por ende el pH aumenta, ¿correcto? Y va a comenzar el proceso de desnaturalización de las proteínas. El páncreas va a liberar la tripsina, ¿correcto? Y va a hacer que se comience a metabolizar las proteínas. ¿Entendió? Por eso la absorción recién comienza en el duodeno. En cambio, en el ayuno, la absorción será al máximo. Entonces, si la absorción será al máximo, ¿qué voy a encontrar? Más pliegues. ¿Entendió? Por eso las glándulas de Kerki son más grandes, las vellosidades son más grandes. Por eso encontramos ahí. Cuando tú comes el caucao, lo que estás comiendo es el ayuno. ¿Te acuerdas? Entonces, ahí están las vellosidades. Mira. No las voy a cambiar. Estas son las vellosidades. ¿Se entendió? Sí. Son vellosidades mucho más grandes, más rechonchas, su lámina propia se mantiene. Acuérdate que en la lámina propia encontramos el GAL, vasos linfáticos, vasos venosos y vasos arteriales. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Y esta es la muscular mucosae. ¿Están viendo? Son mucosas. Esta es la muscular. ¿Cómo? Exacto, la chapa tiene las microvellosidades. Tenemos la muscular mucosae, lo estoy marcando acá. Y esto sería la submucosa. ¿Entendió? En la submucosa, ¿qué encuentras? ¿Alguna glándula? No, pero el tejido conectivo de eso. Entonces, estoy seguro que estoy en ayuno, porque la microvellosidad es grande, ¿sí? Y no encuentro glándulas en la submucosa. Directamente estoy seguro que estoy en ayuno. ¿Entendió? Sí, listo. Y el ilio, Se ve clarito. mira cómo son las vellosidades. Más cortas. Son chicas. Y delgadas. Ya se acabó prácticamente la máxima función, ya está acabando en el ilio. Por ende, las vellosidades son más pequeñas. Es ganso, ¿verdad? No. Mira, vemos que las vellosidades más pequeñas tienen microvellosidades también, pero la diferencia es que por debajo de la muscular y mucosae
está por acá, comienza a aparecer unos nódulos linfáticos. ¿Sí? Y que comienzan a invadir a la mucosa. Entonces me estoy dando cuenta que estoy... Usted confundió los socolos, compañero. Acá me parece. Ah, no, pero ¿quién sacó el carnet? ¿Quién sacó el carnet? Sí, no sé si se puede tener, todavía no se puede tener. Ahorita vamos a sacar, el chiquito. Ya, déjame más cerca. Entonces, mira, esa es la particularidad del ilio, que comienzan los nodos linfáticos a estar en la submucosa y comienzan a invadir a la mucosa. Entonces, ¿qué me doy cuenta que estoy en ilio? Porque tengo nodos linfáticos, pero tengo vellosidad intestinal, porque el intestino grueso ya no tiene esto, ya no tiene esto. Ya no son grandes, son mucho más pequeños. Comparemos el ayuno, grandota, ¿cierto? El ilio más pequeñas, pero aún siguen siendo grandes. Aún sigue habiendo criptas de Lieberkühn todavía, ¿cierto? Y las vellosidades siguen siendo más grandes que las criptas de Lieberkühn. ¿Se entendió? Pero mucho más pequeñas que el de ayuno. Y encontramos en la submucosa lo que es las placas. Se me doy cuenta que estoy en hielo. ¿Tengo serosa o beneficia? Serosa. Sí. Mire, el hilo. ¿Qué particularidad ven en el hilo? Se dan cuenta primero, reconocemos que este es un nódulo linfático, ¿cierto? Y que tenía dos capas, una capa de manto y una capa germinativa. Si se dan cuenta ustedes, las vellosidades intestinales del ilio van a estar donde no hay un nódulo linfático previamente dicho. En cambio, cuando el nódulo linfático está bien formado, la vellosidad intestinal es mucho más pequeña. ¿Entendió? En pocas palabras, por encima del nódulo linfático voy a encontrar las células M y las células P. ¿Te acuerdas que las células M era como un carrito para llevar más células? Pues esa célula M, justamente, ¿dónde la voy a encontrar? Debajo del nódulo linfático. Es lo que me va a llevar los linfocitos hacia la mucosa. Si el carrito voy a estar justamente por encima del nódulo linfático. ¿Se comprende? ¿Sí? ¿Está entendiendo? Exacto. Cuando no hay un nódulo definido linfático, encuentro la vellosidad. Pero cuando hay un nódulo definido, la vellosidad es pequeñita. Pero sigue habiendo obviamente su enterocito con sus microvellosidades. ¿Se entendió? Células E, placas E. Este es un resumen, mira, clarísimo. Mira cómo son las vellosidades del duodeno, pequeñas, ¿correcto? Cómo son las de I1, bien grandes las vellosidades. Pero la del duodeno que tiene glándulas de Brunner, ¿sí? En la submucosa. Y el uno no hay glándulas de Brunner, pero la vellosidad es grandota. Mira la vellosidad, gigante, en comparación con la del duodeno. Ambas tienen sus criptas de Lieberkühn, están acá. Criptas de Lieberkühn, están acá. Y mira cómo está el ilio, cómo son las vellosidades. Mucho más pequeñas y mucho más separadas. ¿Por qué separadas? Porque por encima de la placa de Peyer no va a haber vellosidades. Mira. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Pero sigue viendo justamente su cripta de Lieberkühn. Mientras que más acabo el ilio, me voy a acercar al intestino grueso, las placas de Peyer van invadiendo la mucosa. ¿Correcto? ¿Se entendió? Sí. Exacto, porque es intestino delgado. Intestino grueso. Intestino grueso, generalidades. Estamos en el abdomen. ¿Cuáles son las partes del intestino grueso? Colon, AC, colon transverso, colon descendente, sigmoide. ¿Por qué se llama sigmoide? Porque es como una S. Simple. Y vemos lo que es el recto y acaba en el ano. ¿Cuáles tienen serosa y cuáles tienen adventicia? Piensen. Razón. El intestino delgado va a estar bailando en el abdomen, ¿cierto?
Como tienen serosa, entre ellos resbalan y nos hacen daño. En cambio, el intestino grueso no está variado, se mantiene fijo ahí, como si fuera un marco, ¿cierto? Entonces, en el colon ascendente, en el colon descendente se puede encontrar adventicia y también en el sigmoides. ¿Correcto? ¿Para qué? Para que ese marco se quede ahí, el marco colónico. Y el intestino grueso no esté bailando en el aire. ¿Se entendió? Esa es su teoría. ¿Cuáles son las partes del intestino grueso? Igualito, mucosa, submucosa, muscular externa y serosa o adventicia en este caso, de acuerdo a cómo esté yo viendo. Mira la particularidad, mira la mucosa. ¿Tiene vellosidades intestinales? No. Más que todas las pintas de hierro son las que predominan ahí. Exacto. Y otra diferencia que tiene con el intestino delgado, ¿cuál es? Fíjense. Creo que hay más perseverancia. Hay más células caliciformes. Mira, cantidad de células caliciformes. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que haber células caliciformes? ¿Cuál es la función del intestino grueso? Dime. Formar heces. Secretan un suelo. Exacto, tengo que formar heces. Y las heces para que tú puedas defecar de forma adecuada, tienen heces pastosas. Por eso es que las células transforman. Exacto, entonces el moco que se segrega justamente es mira. Señorita, Gabriel, Entonces, disculpe, dígame. un ratito, delante han venido las autoridades de acá a verificar, nos han estado llamando la atención. El capillo dentro del gorro, por favor. Ya. Tienen que estar. Ahorita viene, todos deben estar correctamente. Esa agua cielo me la guarda, chico. No debe haber. Esas mochilas debajo del. Debajo. Aprovechado el guardapolvo, por favor. Ya está. Otra la parte de atrás. Ya. Una pregunta. ¿Cómo podríamos diferenciar histológicamente la adventicia con la serosa? Aparte de la funcionalidad. La adventicia es un tejido conectivo, ¿correcto? Fibroso. En cambio, la serosa es tejido conectivo fibroso más un epitelio. Que es el epitelio plano simple, que justamente es la parte más externa y hace justamente que la serosa sea lisa. En cambio, la adventicia está pegada a la estructura, que es justamente ese epitelio. ¿Cuál es la diferencia? El epitelio simple, plano, que es justamente la serosa. Cuando ustedes hagan anatomía, eso se va a llamar peritoneo. Visceral, el epitelio visceral pegado al órgano y el peritoneo visceral pegado al abdomen. Sí, esa es la parte histológica, pero eso se llama peritoneo visceral, peritoneo radical en anatomía. Y lo van a ver ustedes. ¿Ya? Se mira, tiene la particularidad que las pistas de Lieberkühn ya son grandes, no hay vellosidades, no están hacia fuera de vellosidades y tiene abundancia de células caliciformes que justamente van a secretar el mucinógeno para que las heces se comiencen a formar mucho mejor. ¿Se entendió? Y pregunto, ¿los intestinos grueso y delgado son asépticos? Es decir, ¿son completamente estériles? ¿Qué piensan? Los intestinos. No, tienen un montón de bacterias. Es decir, prácticamente los intestinos, la boca, el aparato respiratorio son extensiones de nuestro cuerpo hacia afuera. Están llenos de bacterias. El órgano que se llama bacterias. Tú respiras bacterias. A tu bronquios llegan bacterias. A tus alveolos llegan algunas bacterias. Cuando tú comes bacterias. ¿Ustedes alguna vez han visto lo que se come ustedes, un chorizo, al microscopio? Tiene larvas, tiene huevos, tiene parásitos, tiene todo. Es rico. Pero ¿qué es lo que pasa? Nuestro intestino delgado, por eso estómago, tiene los suficientes mecanismos
inmunológicos, mecánicos y de revestimiento para protegernos de estas bacterias, hongos, parásitos y todo lo demás. ¿Se da cuenta? En el intestino delgado y grueso encontramos muchas bacterias, que son bacterias que viven con nosotros como simbiontes. Son bacterias que no nos hacen daños. Por ejemplo, ¿cuál es la bacteria más común en el intestino grueso y delgado? El Bacteroides fragilis. Esta bacteria es un simbionte de nuestro cuerpo, no nos hace daño. Lo contrario, esa bacteria nos protege de las demás bacterias patógenas. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? O sea, ¿qué pasaría si yo me tomo antibióticos sin querer y me tomo por 10 días antibióticos? Comienzo a matar a las bacterias fragiles. Al matarlas, las bacterias patógenas van a comenzar a invadir y van a hacer inflamación. Entonces, eso es lo que ustedes van a conocer de la diarrea o la infección por abuso de antibióticos. ¿Se dan cuenta? ¿Y dónde están esas bacterias? Acá. Acá están las bacterias, con el moco, con el pH y todo lo demás. ¿Y quién protege esa bacteria que no pase? El epitelio. Y mientras, si ustedes se dan cuenta, estamos en el hilo, el intestino delgado, las placas de piel se empiezan a aumentar. Porque están a la espera de cualquier bacteria que pase. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué no hay placas de piel en el duodeno? ¿Y en el estómago? Porque el ácido destroza todo. En el estómago el ácido destroza todo, bacterias, hongos, huevos, todo destroza el gran ácido. Por eso no necesitas tantas placas de piel en el estómago. ¿Se dan cuenta? En cambio el duodeno, ya la tripsina y todo lo demás también destroza y también hay muchas bacterias ahí que mantienen a raya las bacterias patógenas. Mientras que voy bajando al intestino grueso, la acidez va disminuyendo, porque ya necesito tener otro tipo de mecanismos, que son las placas de piel. ¿Se entendió el por qué existen en cada parte una estructura? Si no es porque lo hicieron al azar, es porque hay una función. Entonces, en el intestino delgado podríamos decir que lo que nosotros comemos, digamos, está luchando bacterias contra nuestro sistema inmune por los nódulos linfáticos. Pero mientras más va bajando, ya cambia esa funcionalidad tratando de absorber los nutrientes que quedan. Por eso es que tiene microbiosidades. Claro, lo voy a hacer más que todo, voy absorbiendo agua. Y en el intestino grueso absorbo agua. Es decir, mejor dicho, que mis heces sean pastosas o no, depende mucho de la función del intestino grueso. Si tú estás, por ejemplo, Piero se pone a correr por 5 kilómetros haciendo ejercicio y no toma nada de agua, al día siguiente puede ser estreñido. Es un ejemplo. ¿Por qué? Porque justamente, ¿qué es lo que pasa? No se ha absorbido mucho agua en el intestino grueso. ¿Y qué hace entonces el cuerpo? Ahorra agua. ¿A expensas de qué? De la formación de las heces. Es un mecanismo fisiológico. Ustedes como médicos van entendiendo esto poco a poco en el transcurso de la carrera. ¿Se entendió? Entonces por eso tenemos muchas glándulas caliciformes. Células caliciformes son glándulas unicelulares en el intestino grueso. ¿Qué me sirve? Secretar moco para montar las heces y sean más largas. ¿Se entendió? Mira la mucosa del intestino grueso. La lámina propia, la muscular de la mucosa, y este es el epitelio. Un epitelio cilíndrico simple. Ya no hay chapa estriada en el intestino grueso. Ya no hay chapa estriada. Exacto. Tenemos igualito las criptas del Lieberkühn. Esto es la cripta del Lieberkühn. Acá están las criptas del Lieberkühn. Tenemos predominio, aumento de las células caliciformes. También tenemos células endocrinas, tenemos células M y todo. Mira, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo lo diferencio del hilo? ¿Cómo lo diferencio del hilo? Las vellosidades. El hilo todavía presenta vellosidades intestinales. En cambio, el intestino grueso no tenemos vellosidades intestinales. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se dan cuenta, chicos? Miren acá. ¿Hay criptas de Lieberkühn? Claro que tenemos criptas de Lieberkühn. Otra diferencia. ¿Puedes diferenciar las musculares mucosales?
No se diferencia bien la muscularidad mucosal. Y en el intestino grueso, las placas, los nódulos linfáticos están tan grandes que comienzan a invadir a la mucosa. Y tiene razón, mientras que voy bajando, hay menos absorción, ¿cierto? Porque ya no se va absorbiendo ya los nutrientes. Estoy formando heces, por ende más bacterias. ¿Correcto? Al haber más bacterias, tengo que tener más nódulos linfáticos. ¿Se comprende? ¿Se entiende el razonamiento? ¿Se entiende? Entonces, mira, los nódulos linfáticos están tan grandes que me están invadiendo la propia mucosa y ya no logro ver bien lo que es la muscularidad mucosal. Segunda diferencia para intestino grueso e intestino erógeno. ¿Se entendió? Sí, lo están viendo ahí, mira. Entonces no tomas plantas de peña, ¿no? Sí, así no ves también. Claro, nódulos linfáticos. Entonces, por eso, cuando hay una inflamación, entonces las placas de crecen. Exacto. Lo que sucede en el apéndice, la teoría de la infección del apéndice es que la inflamación hace de que los nódulos linfáticos crezcan tanto de tamaño que tapan la luz. Y eso hace justamente que las bacterias que están ahí abundantemente, porque en el nombre son puras bacterias, comiencen a infectar. Y eso es una inflamación del apéndice. ¿Cómo se llama eso? Y si se inflama el intestino grueso, ¿cómo se llama? Colitis. ¿Correcto? ¿Ya está? Exacto. No logro ver bien la muscularidad mucosal. ¿Correcto? En cambio, sin embargo, sí logro determinar que esto va a ser la segunda cosa. La muscularidad mucosal está por acá, pero se pierde justamente por el tamaño de los nódulos linfáticos que llegan hasta la mucosa. ¿Se entendió? Tienen serosa, obviamente, y tienen adventicia de acuerdo en qué parte del intestino grueso voy a estar. Como una solamente adventicia. No, ¿te acuerdas que dije? Colon ascendente, colon ascendente. Regresa, tienes que regresar. Otra particularidad, miren, vamos a ver en este intestino grueso. ¿Cómo meto el intestino grueso? Porque no hay vellos intestinales, ¿correcto? Pero doctor, no veo nódulos linfáticos. Sí, no hay nódulos linfáticos, pero veo que es una mucosa, ¿cierto? Sí. Y mira la capa muscular. Acá no, acá hay la circular interna, pero no hay longitud externa. Llega un momento en que la longitudinal externa, en algunas partes del intestino grueso, se comienza a engrosar. ¿Se dan cuenta? Sí, la capa muscular en el intestino grueso, en algunas partes, la circular interna es muy gruesa y la longitud externa es muy delgadita. Pero va a haber partes que la circular interna mantiene su tamaño y la longitud externa comienza a engrosarse. ¿Sí? ¿Cómo se llama ese engrosamiento entonces de la longitud externa en el intestino grueso en algunas partes? Las telas. Y lo vamos a ver acá. ¿Ves ahí? ¿Ves acá? ¿Ves acá esto? ¿Ves esta rayita blanca? Ya. ¿Ves esta rayita blanca? ¿La están viendo? Voy a borrar todo para que se vea mejor, ¿ya? ¿Ves esta rayita blanca que está por encima del colon? ¿Ves acá esta rayita blanca? Sí. Esas son las telas. ¿Correcto? Ahora está bien. Esas telas de qué están formadas? De la capa longitudinal externa de la capa muscular del colon. Y estas, y ven cómo acá está como especie de vaginaciones que se llaman austas. Entonces lo vamos a ver en anatomía, ¿correcto? ¿Sí? Pero en histología las tenias vienen a ser la capa longitudinal externa engrosada del colon. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, doctor, cuando yo dibujo acá una austra, esta es una acá, ¿cierto? Acá está la tenia, ¿cierto? Esta es la capa longitudinal externa engrosada.
Y lo que está acá sería la longitudinal interna normal más la longitud externa muy delgada. Cuando llega a la parte de la tenia, la longitud externa comienza a engrosarse. ¿Se dan cuenta acá? Esto, ¿se dan cuenta, no? Que acá está, esto de acá es esto, ¿cierto? Y lo que está acá abajo, estos dos, por ejemplo, el espacio 1 y el espacio 2, que no es la tenia, viene a ser esto, el espacio 1 y el espacio 2. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Lo vieron espacialmente, no? Ya. Acá está el tinto grueso, el resumen, un folículo linfoide, mire, invade lo que es la musculatura mucosa. ¿Se dan cuenta? Acá está invadiendo la musculatura mucosa, eso me diferencia del intestino delgado. 2, no hay divisiones intestinales, son puras pintas de Lieberkühn. 3, hay abundancia de células caliciformes. Acá encontramos células peroneas, ¿verdad? Y este es un resumen de todo. Esófago. ¿Dónde encontramos glándulas en la submucosa? Esófago. Miren el yeyuno, las velocidades son grandes, el hilo va bajando, en el colon no hay velocidades, son las pintas de Lieberkühn. Acá tenés pintas de Lieberkühn. En el estómago, las glándulas gástricas, las glándulas tubulares grandes gástricas que hemos visto. ¿Te acuerdas? ¿Listo? Nos falta apéndice. Sí, apéndice. Apéndice tal. Lo último. Tienes que verlo leyendo. Cuando vienes leyendo, se te hace menos pesado la información. Cuando no lees nada, te vas hasta la luna. Este es el apéndice. Se reconocen los folículos linfoides en la mucosa de la submucosa. Se aparecen los folículos, como dice, se aparecen a los folículos linfoides que rodean las críticas también a las paratinas. ¿Qué quiere decir? Que los folículos linfoides invaden casi hasta el tope de la mucosa. Hasta en el epitelio cilíndrico simple voy a encontrar linfocitos. Me invade prácticamente todo. Miren el epitelio. ¿Te das cuenta? Miren el epitelio, miren la vellosidad y está lleno de linfocitos. ¿Correcto? ¿Te das cuenta? Es tanto el linfóide que invade que justamente ya invade hasta la mucosa. Se parece mucho a una vía palatina que vimos, ¿recuerdas? Que los linfocitos invadían el epitelio plano estratificado no planizado, lo invadía, igual que no sucede acá. Eso sucede justamente en el apéndice. Acá están los glóbulos linfáticos y los linfocitos invadiendo hasta prácticamente llegar hasta el epitelio cilíndrico. Tiene igual mucosa submucosa muscular y tiene serosio. Miren los linfocitos. ¿Te das cuenta que los linfocitos, esto es nodo linfático y esto viene a ser el GAL? El GAL invade tanto que lo puedo mirar hasta dentro de las células de las células cilíndricas. ¿Sí? Ni la cilíndrica puede entrar dentro de los linfocitos. Eso es la particularidad del apéndice. Entonces, ¿qué pasa justamente cuando se inflama? Crece el globo linfático y lo va a obstruir rápidamente la luz, ¿cierto? En cambio, el ilio, el grande ilio, que están por debajo, no llega a obstruir la luz si es que el globo linfático crece. Pero en cambio acá sí. Como el apéndice es pequeño, se obstruye la luz. Y cuando se obstruye, no hay circulación de sangre, no hay circulación de linfáticos, los linfocitos no se van a renovar y las bacterias comienzan a proliferar. Y eso hace que se comience a haber una inflamación y la pared comienza a inflamarse. Eso se llama apéndice. ¿Se entendió? Dime. Por eso. Por el crecimiento. El crecimiento de los glóbulos linfáticos invade hasta el epitelio. Mira, hay bastante con toda la... Un montón. ¿Ya? Listo, entonces sacamos el televisor pequeño para mirar las láminas. ¿Y ustedes?
jóvenes